Damos inicio a nuestro estudio, semana número 4, sobre los desafíos de la membresía. Estamos en la clase pasada viendo sobre los objetivos de la membresía. Vimos a través de la epístola del apóstol Pablo en Efesios que tenemos como miembros unos objetivos, y ese objetivo justamente es la de unidad en Cristo. Anteriormente teníamos capaz un pensamiento en cuanto a membresía que nosotros teníamos que formar parte de una lista. Ahora formamos parte de Cristo, y al formar parte de Cristo somos como Él, y al hacer como Él ya venimos a hacer los mandamientos que Él nos demanda de vivir en unidad, en comunión unos con el otro, y eso justamente es la membresía. Ahora lo que vamos a pasar a ver es sobre qué desafíos tiene la membresía. Vamos a orar, hermanos. Oh Padre, venimos necesitados ante ti para que tú nos hagas mostrar el medio por la cual nosotros podemos ser parte de tu pueblo, de tu esposa, que nos muestre más a Cristo, que nos muestre más, Señor, la fuente de esa vida, la fuente de toda sabiduría. Ayúdenos, Señor, hoy a comprender más sobre tu mandato de membresía. Ayúdenos a profundizar en estas cosas, a no detenernos, sino seguir creciendo como la luz de la aurora, a seguir teniendo un entendimiento totalmente libertado del pecado, a tener, Señor, unos corazones regocijados ante ti, que te adoren. Ayúdenos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, estamos ahora en nuestro guía de estudio en la página 48, si pueden estar ahí. Nos hace dos preguntas iniciales para iniciar este estudio. Una de ellas es ¿qué cosas comúnmente causa roces y divisiones entre cristianos? Esa es la pregunta número 1. ¿Qué podemos nosotros decir? Para él generalmente la causar el problema. ¿Qué puntos puede ser? ¿Doctrinales? Doctrinales, debido a un mal comprendimiento o falta de profundización de la escritura. Sí. Eso es lo principal. Lo doctrinal debería unir, pero al haber muchos cristianos que no profundizan mucho en la palabra, entonces se genera un mal comprendimiento de la doctrina, y consecuencia de eso Hay división. hay división. Exacto. Y se generan los muros eclesiásticos. Exacto. Porque muchas veces esas doctrinas es lo que va revelando, así como es tu pensamiento, así sos. O sea que si nosotros tenemos ese pensamiento doctrinal, muchas veces uno carece de humildad con esa doctrina, carece de interpretación en cuanto a Cristo y su iglesia, con algunos puntos escatológicos. Entonces vayan y kuma o dividir. El que le lleva la gloria, por ejemplo, en la salvación. Exacto. No dar toda la gloria a Dios solamente en la salvación, y lo que se genera arminianismo. La decisión. Exactamente. Muchas veces también hay pecados no arrepentidos que generan divisiones. Muchas veces nosotros, como mandato, por querer preservar la iglesia de Dios, muchas veces acudimos, como es el llamado, a unos hermanos, y ese hermano justamente se revela, se endurece en su pecado, no se arrepiente. Entonces ya hay división. Hay algunos que ya le apoyan a ese, otros le apoyan al otro. Generalmente dentro de una vida de iglesia se dan esas circunstancias, como también todo lo que estamos viendo son producto de la inmadurez, o sea, no tener un entendimiento preciso. Exacto. La segunda pregunta dice: ¿por qué estas cosas
tienden a separar a los cristianos. Y la segunda pregunta, continuación de eso, ¿qué se necesita para volver a unirnos? ¿Cómo podríamos esto mismo responder? ¿Por qué nos tiende a separar? Nos separa por... Porque todas estas cosas son inmadurez. Todas estas cosas son producto de la inmadurez y falta de profundidad de la escritura, y como consecuencia de eso, inevitablemente se genera la separación. Es decir, lo que se necesita es volver, como dice la palabra, a la senda antigua, porque esa senda antigua, es decir, la escritura, automáticamente te va a mostrar tu propio error y te vuelve humilde. Y al no humillarse, entonces se genera la restauración. Amén, totalmente. Entonces, lo que va separándonos generalmente de la comunión unos con el otro es el orgullo, es el pecado, en otras palabras. Entonces, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que une? Es el Evangelio. A los que, a todo lo que va mostrando divisiones, es lo que está mostrando de cómo nosotros estamos queriendo llevar todo esto por nuestras propias fuerzas. Yo puse esta propuesta, no estaban de acuerdo, nos dividimos, y esa división es porque no se hizo como yo quería. Y eso, que es lo que muestra tu naturaleza de pecado, de que cómo vos estás pensando. Y justamente eso muestra esa imperfección. Tiene que llevar otra vez al Evangelio, para que el Evangelio otra vez sea el restaurador de las cosas y una. No es que así ahora sí nos pusimos de acuerdo. No, tiene que ser por medio del Evangelio para que se pueda otra vez eso unir genuinamente. Tratar las diferencias a la luz de las Escrituras. Lo que estabas diciendo, hermano, muy importante. De volver otra vez al que tiene la autoridad máxima, y eso es la Escritura para todo buen cristiano. La idea central del estudio es que cada miembro de la iglesia es llamado, no es una opción para los miembros de la iglesia, sino es un llamado a ¿qué? A superar esas divisiones, esos motivos de divisiones, que puede ser mi carácter, que puede ser mis objetivos como yo tenía pensado, mi doctrina. Superar esas divisiones y buscar la unidad. Yo tengo que colaborar todo mi esfuerzo para que haya unidad en la iglesia. Así como nuestro cuerpo siempre va a permanecer unidos unos a otros, nosotros también. Unidad en la iglesia para reflejar la unión con Cristo. Eso entonces va a ser la idea central de nuestro estudio. Vamos a buscar cómo generar una unidad. Y para profundizar, el estudio nos lleva en la carta de Pablo a los Corintios. Vayamos, Primera de Corintios, capítulo 1. La carta a los Corintios es escrita por el apóstol Pablo, y él fue hasta allí, predicó allí, y es reconocido a los Corintios como una de las iglesias más conflictivas que dentro del Nuevo Testamento. Y es justamente porque va demostrando su naturaleza y nos iba mostrando de Cristo. Muchas veces nosotros solemos escuchar a Pablo diciendo: yo sufro dolor desde parto de tal manera que muéstrenme a Cristo. Y Corintio otra vez saltaba su mismo estilo de vida, tanto cultural y su condición natural. Entonces, esta ciudad de Corintio, adoraban ellos a la diosa Afrodita, que era supuestamente la diosa del amor. Entonces ellos más centraban su adoración hacia ahí, hasta que Pablo trajo una adoración diferente que tiene que ser centrado en el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, después de animarle él con las obras que estaba viendo en algunos, él pasa a exhortar a la iglesia, que estaban en unos conflictos, algunos sexuales, algunos
en mal entendimiento sobre los dones. Él, a partir de los versículos 10, hace un ruego. Dice: os ruego pues, hermanos, le reconoce como hermanos, como parte de Jesucristo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo le estoy pidiendo, pero le estoy pidiendo en Cristo, que es la autoridad máxima de la iglesia, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Transmite el objetivo fundamental de entrada, sin dar vueltas. Dice claramente: hablen una misma cosa, vivan una misma cosa, adoren una misma cosa, centren sus predicaciones en una misma cosa, y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos. ¿Y en quién nosotros, hermanos, podemos estar perfectamente unidos? Solamente en Cristo. La mujer con su esposa no es perfectamente unido si no hay Cristo en medio, en una misma mente y un mismo parecer. La mente como piensa, los sentimientos como siente, parece. Eso tiene que ser lo que ustedes tienen que perseguir, porque les va a ir como una evaluación de cómo estaban ellos. Y he sido informado, recibí de ustedes, acerca de vosotros, hermanos míos, nuevamente resalta, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Y la palabra contienda es una lucha, es un enfrentamiento. Muchas veces nosotros, yo ya no voy a más permitir que haya esta contienda. O sea que yo no, esa división no voy a permitir más, dice la autoridad de la casa, puede ser la mamá. O esa situación da mucho a contienda, dicen algunos políticos. O sea que tiende mucho a que empiece a dividir. Entonces la palabra contienda es eso justamente que va transmitiendo. Entre vosotros, entre ellos, estaban esas divisiones. Quiero decir que a cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, o me he venido ejemplo. Él lo oía, que algunos dicen: yo soy de Pablo, otros dicen de Apolos, otros de Cefas y otros de Cristo. Entonces claramente nosotros tenemos acá ¿cuántas diferencias? Oigo divisiones, pero ¿en cuántas subdivisiones hay? 4 subdivisiones. Unos decían que eran de Pablo. No, nosotros con el apóstol Pablo, algunos ya creen. No, pero Apolos, que era un hombre que era elocuente. No, yo soy de Cefas. Yo soy de Cristo. Si no hay ni uno de esos hombres, yo soy de Cristo. Entonces, un espiritual, algunos estaban por nivel. Y cada uno decía: no, Apolo es el que mejor transmite el mensaje. No, yo le sigo a él. Apolo al final el centro. Ahí entra el tema del hermano se aplicaría a nuestro tiempo, ¿verdad? Entre los reformados, por ejemplo. Algunos citan más a Spurgeon, que no está mal, claro, ¿verdad? Que cita más a Spurgeon, a Sofía Michelet, o a ciertos hombres de Dios, así con autoridad, que predican la sana doctrina, que predican fielmente, pero se olvidan de la escritura, se olvidan, así se van como autoridad máxima porque Spurgeon dijo, y entonces ya la autoridad absoluta. Pues, sí. Y descansa totalmente en la interpretación de Spurgeon, porque Spurgeon y todos los ejemplos que tú diste solamente fueron hombres iguales que nosotros, que interpretaron las escrituras y enseñaron las escrituras. Pero ¿quién es la escritura escrita? Y además ellos mismos otra vez decían que no le creamos a ellos, que vayamos a la escritura. Amén. Yo en particular, para los hermanos, yo por lo general cuando digo algo, ahora digo pastor dijo así, pastor dijo así. ¿Por qué? Porque entonces la gloria de Dios a Cristo y a la idea, es decir, nosotros más que nada vamos a hablar y proclamar solamente el Evangelio a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y si algunos me han recibido el conocimiento y han enseñado bien,
Y también ver bien de que tenemos que tratar en lo posible, porque en esto todos podemos caer. Por eso está diciendo como que una iglesia cayó en esto, nosotros también podemos ser, de que muchas veces centramos más a lo que capaz uno pueda enseñar. Enseña muy bien sobre el Evangelio, enseña muy bien sobre la escatología, enseña muy bien sobre algún punto de la vida práctica del cristiano. Entonces nosotros nos reposamos totalmente en lo que sea eso. Y eso es lo que está pasando en esto. Estos hombres estaban ya identificando a quién le estaba siguiendo. Como un predicador también justamente dijo, ya no se estaban enamorando del que envió la carta, sino ya del cartero. No estaba ya queriéndole más al cocinero, sino al mozo. Porque todos estos que son en sección de Cristo, de que unos dijeron, son mozos que traen el plato preparado por Cristo en las Escrituras. Entonces, dice el versículo 13, y Pablo cortado de raíz, dice, ¿acaso está dividido Cristo? Y le hace pregunta retórica. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Le da una pregunta que le hace otra vez que ellos mismos saquen la respuesta. A mí ahí automáticamente se desenfoca porque le tenían a Pablo con una autoridad permanente. Él debía de sí mismo dando esa gloria a Cristo. Exactamente. ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga, fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a alguno otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Por qué acusa Pablo este pecado pronunciado de esta iglesia? Eso justamente dice versículo 17, porque él no viene a hacerse el sabio, sino a hacerse un predicador fiel de la palabra. Él sabía su llamado, él sabía en qué estaba él cumpliendo el ministerio. Entonces, él nos transmite a través de esto unas enseñanzas muy claras de que la iglesia cae en pecado de división. Ese es el tema central. Nosotros tenemos como mandato huir de las listas que puedan provocar a nosotros divisiones y colaborar, esforzarnos, hermanos, porque es un esfuerzo en la carne, pero es un gozo en el espíritu, que haya unidad. Si qué cosa yo puedo dar para que haya unidad, tenemos que nosotros poner puesto nuestros bienes, nuestros recursos, nuestras vidas enteras para que haya unidad en la iglesia, porque eso nos demanda Cristo. Ahora vayamos a las preguntas, hermanos. Pregunta número 1, si alguien nos puede leer. Pero hermano, antes de pasar así, sí, quisiera en ese tema del así los hombres de antaño, ¿verdad? Porque por ejemplo yo antes ya empezaba a leer la escritura y no sabía que me estaba posicionando. Por ejemplo, todo lo que empezaba a entender, ¿verdad? Había sido que me estaba posicionando en un lugar, por ejemplo el calvinismo, ya. Pero lo que eso nos da a entender es que estos hombres entendieron lo que yo estoy entendiendo nada más. No es que ellos crearon la doctrina, amén, sino que nosotros esto que estamos entendiendo, porque debido a que la iglesia es uno en toda la historia, nosotros simplemente cuando empezamos a estudiar la escritura en sí, inevitablemente nos va a llevar a la unidad de los hombres de antes. Por eso es que podemos citar a estos hombres que
eran fieles, ¿verdad? Y entonces nos posicionamos en una misma línea, Ya. simplemente. Entonces, es también recomendable ver qué vieron ellos. Ah. Si estamos también nosotros, porque va a ser inconsecuente, porque cada tanto ni cambiar, no lo Ujú. no seguía una unidad. Exacto. La historia lo avala. Me parece muy buen punto, hermano, tu aporte, y eso también nos lleva a autoconsiderarnos, ¿verdad? De que muchos de nosotros muchas veces ya nos basamos simplemente con el esfuerzo que él hizo en hacer una interpretación y quedarse directamente ahí. Muchas veces tenemos que inclusive evaluar otra vez sus vidas, de cómo fue su doctrina, de cómo fue su ministerio, de tal manera nosotros también empezar a considerar, pero fiarse no, porque no el proverbio justamente, fíate en Jehová, y en la palabra, donde nosotros le encontramos verdaderamente el mensaje de primera mano, y no muchas veces de segunda mano, cambiado, torcido, diluido, confundido ya. Entonces el punto que nos llevaste, hermano, es muy importante. ¿Por qué nosotros buscamos? Nosotros buscamos por sobre todas las cosas superar las divisiones. En esto estamos diciendo que va a haber divisiones. Eso tenemos que estar claros. Vamos a llegar nosotros a un determinado momento donde uno entienda de que el matrimonio tiene que ser encarado así. No, pero hermano, se tiene que trabajar, la mujer tiene que trabajar. No, pero hermano, las escrituras no enseñan. Pero está obstinado y vamos a tener ciertas divisiones. Les pregunto, ¿cómo nosotros podemos superar esas divisiones? Haciendo hablar la autoridad máxima, haciendo hablar las escrituras, escudriñando las escrituras, yendo ahí y escuchando el consejo que Dios nos tiene con respecto a eso. Todo cristianismo tiene que basarse a las escrituras para ser genuino, para ser agradable a Dios. Entonces nosotros estamos como miembros estudiando esto y tenemos el gran desafío de superar las divisiones, y tenemos nuestro gran objetivo de unirnos más unos con el otro en el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Bien, yo busqué una imagen que nos pueda ayudar más o menos a tener claro esto en la mente, y me llegó esto. Nosotros tenemos que buscar esto, que tengamos los dos guantes preparados para la pelea hacia otro, y no tener guantes que se vayan autogolpeando consigo mismo y no dando al que es verdaderamente el foco que tenemos que nosotros golpear. Muchas veces nosotros estamos nosotros mismos golpeándonos y no preparándonos con fuerza para golpear a la causa de la división, que es el pecado que mora en nosotros. Y eso es en algo práctico. Muchas veces puede ser de que uno tenga un entendimiento que está siendo equívoco, o sea, está siendo erróneo, está muchas veces en su interpretación torciendo las escrituras, no siéndole fiel. Uno detecta eso, y eso pasó con nosotros, hermanos. Entonces no tiene que ver el foco a la persona, sino tiene que ver el foco a la doctrina. Y esa doctrina es un peligro al evangelio, era verdadero, genuino. Entonces él da lucha a esa doctrina, no a ese hombre. Ciertamente que los golpes también le van a alcanzar, pero nosotros tenemos que poner el foco de mostrarle en la doctrina nuevamente el error. Entonces es ahí que nosotros tenemos que generar fuerza en nuestras dos para poder golpear el mal de la herejía. Hermano, Cuando uno va a
Amén, totalmente. Miras a lo largo de la historia, por ejemplo, el libro de los testigos de Jehová, prácticamente no hay nada que no se conociera. Sigue siendo que todo esto lo sin embargo, por ejemplo, nosotros vemos la vida de Lutero, no solamente su doctrina estaba atrás, sino que toda su vida fue piadosa conforme a como Cristo mandaba que nosotros Amén. a nuestra época. Entonces, Calvino, la misma cosa, opinaba su vida y él con todo lo que creía, aunque estabas ahí, se dijo y tenía que vivir predicando. Amén. Y eso justamente es lo que da la doctrina sana. Y cambia Entonces, la sociedad. entonces vamos a traer al punto de que nosotros al buscar, no tenemos que nosotros buscar divisiones. Y como dijimos, va a haber, pero nosotros no tenemos que buscar. Nosotros lo que tenemos que buscar unidad. Cuando nosotros estamos predicando el evangelio al otro y le estamos mostrando, hermano, tu interpretación de ese punto está mal. Y con mucha gracia, y yo quiero mostrarte, mira esta concordancia, y le das ese ejemplo. Vos, ¿qué es lo que estás buscando? Vos no estás dividiendo, vos le estás diciendo con mucho amor de que vos estás buscando una unidad para que él también se goce de lo que tú ya viste. Entonces, hermanos, eso debemos nosotros practicar. No nos demos golpe en nuestro mismo redil, Por eso no- sino que apuntemos hacia la doctrina falsa del maligno. En ese aspecto, hermano, todo cristiano ha sufrido eso en su propia familia. Porque nosotros, la mayoría aquí, como pueblo paraguayo, la mayoría venimos, a excepción de aquellos que han nacido en un hogar profesante cristiano, Sí. evangélico, venimos de la religión católica romana. Y en ese sentido, la misma cosa de lo que acabas de decir, ¿verdad? Que no va bien, si ya te equivocar, a pesar de que decimos ser cristianos, no ya te equivocas, tú ya deja, porque así dice la palabra. Por eso, o sea que es a lo que dice la palabra, y eso mismo se aplica también en esto que acaba de hacer en cuanto a las herejías dentro del pueblo de Dios. Sí. Cuando uno va madurando, va empezando a ver que esto es más claro, y entonces va empezando a madurar un poquito más y va viendo más, como estaba diciendo en el principio, como la luz de la hora. Primero, con juventud, de esa bebé, Resplandece. Va avanzando y uno va viendo mejor ciertos piezas. Y eso también, cuando uno trata de mostrarle algo, ahí es que cuando la persona que le está tratando de mostrar no es sincero, no es así humilde en reconocer, Y muchas veces no solamente ahí, yo te diría, y te cambiaría esa propuesta. Y te diría que muchas veces no es el problema, muchas veces al que se le dice. También puede ser uno de los pocos. El problema puede ser también que seamos nosotros. ¿Cómo lo decimos? El cómo lo decimos. Porque hay muchas veces nosotros, no, pero diría más, no, pero le dije, muchas veces, ¿qué es lo que muchas veces no funciona en una educación? ¿Es el sistema educativo o son los educadores? Porque muchas veces uno dice, hemos comprado el sistema educativo de Chile, de los Estados Unidos, o pegó resultados, y por ITI, ahora está en la categoría tanto de la educación, pues ya aplicando y coyame. Justamente porque lo que llevan adelante la micoya. Muchas veces nosotros tenemos claro que esto es, pero no podemos transmitir. Y eso, ¿quién es capaz? Solo Cristo. Porque Cristo, recuerdan a estos dos hombres camino de Maús, cómo le mostraba toda la Biblia, lo que él decía. Entonces, de nuestro maestro otra vez tenemos que aprender. Hermanos, pregunta número 1. En el texto, por sobre todas las cosas, entendemos que la división o contienda se genera en la iglesia y que la iglesia de Jesucristo tiene que buscar la unidad en Él. ¿Qué dice nuestra primera pregunta, hermano? ¿Qué ruega Pablo a los Corintios en el versículo 10? ¿Qué les ruega? Que todos hablen una misma cosa, que no haya divisiones entre nosotros. Que todos hablen una misma cosa. Y hay un punto también que muchas veces podemos nosotros hablar todo una misma cosa, pero que esa cosa que hablamos o comulguemos sea falsa.
Por eso decía un reconocido comentarista también de que es mejor estar divididos por lo que es verdadero, que no estar unidos por lo que es falso o lo que es erróneo. Entonces, mejor no se puede más. Hice todos mis intentos, fui manso, traté de mostrar, pero llego a la opción última de tener que salir. Por eso es que salir de la iglesia con un entendimiento bíblico de la membresía no es por salir, no es porque justamente me cayó mal el pastor, no justamente un hermano. Tiene que ser motivo de fuerza mayor para que lleguemos a nosotros a esa opción y no llegar por llegar. Dice que todos tenemos que tener o pensar o hablar una misma cosa. Apela a los corintios a que estén de acuerdo los unos con los otros. Nosotros, nuestro mandato de la membresía, nuestro desafío fundamental es que estemos de acuerdo para que desechen toda división y que estén unidos en una misma mente y en un mismo juicio. De nuevo, tenemos la mente de Cristo y es en esa mente que debemos estar unidos. Es yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad. Amén. Fuera de eso es una unidad falsa, es una unidad hipócrita, es de tolerancia humana mundana. Amén. Y eso no es tolerable al de Total, hermanos. Entonces, pienso que en esta pregunta aprendemos mucho. Que es lo que demanda Pablo a Manantial de Vida, es que demanda para nosotros buscar más la unidad, a la unidad más en Cristo. La segunda pregunta que dice: muy bien, ¿cuántas maneras? Amén. Muy bien, ahí encontraste, hermano, los puntos que él pide y que él ve. Pablo establece esta apelación de tres formas diferentes: que habléis todo una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones y que estéis perfectamente unidos a una misma mente y un mismo parecer. Estos son los tres puntos que Pablo les transmite o le expresa su ruego. Que lo que busca fundamentalmente es que las divisiones no sean lugar en la iglesia. Esto nos enseña que este asunto es de suprema importancia. O sea, que no le dice de una sola forma, le dice de tres formas. Más o menos, como se suele decir vulgarmente, o dibujazo, para que vea. Muy bien. Pregunta número 3. Y que por eso había discusión llevaba a que haya una relación que con mucha fricción en lugar de estar. Eran muy ásperos unos con el otro. Entonces, que lo que nosotros fundamentalmente destacamos en la iglesia tiene que ser la unidad, porque la unidad es lo que no existe en ninguno de los otros lados. Una empresa no es unida,
una familia fuera de Cristo no es unida, ninguna comunidad es unida, solamente la iglesia del Señor Jesucristo. Porque lo que le une no es los colores de su club, no es el escudo de su empresa. Lo que le une es algo mucho más fuerte. Lo que le une es Cristo y su obra y su vida. Por eso es que la unidad en la iglesia tiene que darse. Vos en tu trabajo estás unido, vos y tu compañero, por el escudo de Huaque. Pero el vínculo no es perfecto. En cambio nosotros aquí sí, porque nuestro escudo, nuestro vestido es Cristo. Dice en la pregunta 3, sobre el 3, la respuesta: Pablo había recibido informe de que existían divisiones en la iglesia de Corinto. Él era informado siempre. ¿Recuerdan en nuestro estudio pasado en Efesios? ¿Quién fue y le informó sobre Éfeso? Tíquico. ¿Recuerdan que él le visitó en la cárcel en Roma y le informó pesa a la iglesia, y él le dio una carta y él le llevó? Hay un hermano que existían siempre los hermanos que discernían estas cosas triviales, y a los cuales seguramente se les decía la del Espíritu. Así, siempre existieron y existirán los hermanos que ven así, que tratan la unidad, porque esto se le está diciendo porque evidentemente no tenía la autoridad, o no le daba la autoridad suficiente, por lo que acudió a Pablo. Amén. Que sabían que les iba a escuchar a él. Entonces, pero siempre existirá en la iglesia, ojo, creo que somos un pueblo. Amén. Totalmente, muy bueno. Pero que cuando vemos una herejía que se está penetrando de esta beca, que ir y vemos y no se está haciendo nada, y vos estás viendo, tenemos la responsabilidad de parte de Dios de actuar. Alarmar al pueblo. Amén. Esto está equivocado. Amén. De lo contrario, ya vi y entonces muchas veces ese pequeño así se genera fruto y se esparce la mala semilla. Totalmente, hermano. Entonces, estos son los medios que, gracias al Señor, que hermano nos hiciste mostrar algo que la Biblia no es que revela, no habla de esa persona, no dice que era con esa característica, pero lo que el hermano nos dijo, suponemos también que sea así, porque no va a hablar de cosas santas siendo él sucio, y tampoco no va a ser una persona que es cómodo para ir a informar a Pablo, o llevarle una carta, o los medios que él usa a acercarle a Pablo. Realmente, hermano, hemos visto un punto muy importante que muchas veces nosotros tenemos que imitar, y puede ser de que ese sea un tipo anónimo, sin nombre, que ni no llegue ahí, pero vio la maldad que estaba aproximándose al pueblo de Dios y dio aviso a la autoridad, y él acude a la emergencia. Por eso nosotros también muchas veces podemos ser en esta situación, y tenemos que ser también sensibles. Especialmente se informa a Pablo de que los cristianos se estaban identificando con ciertos líderes en contra de otros. Estaban ya, como lo hemos hablado, ya algunos ya estaban enamorándose de carteros diferentes, aparentemente formando grupos en la iglesia basados en el líder que más les gustaba. Oh, hermanos, qué peligro esto es. Y las escrituras nos da ya eso, y que en su tiempo ya pasó, y eso que revela de que toda la raza tenemos ese mismo impulso, que queremos ir a tener. No, yo soy de eso. El mundo se ha encargado de eso, en presentarnos por paquete las cosas. Si nosotros vamos a hablar de bellezas
tenemos que hablar conforme a la categoría de belleza que da el mundo. Debe de barbiana, la nende no nepona. Porque ese es el modo, el modelo que presenta el mundo. Y el mundo ha dado eso. Para vos ser un buen predicador tenés que hacer esto y decir en griego, apesa. Y ellos ya estaban, Apolo es eso, y este es eso. Entonces ya había directamente categorías donde tiene que haber unidad. Por eso es que acá no puede haber categorías, no puede haber clase social, raza, clase económica, no puede haber, a la derecha los que son universitarios, a la izquierda los que son ignorantes o que no estudian. Eso es lo bello de esta comunidad. Ustedes están también en distintas comunidades. Los que trabajan están en comunidades laborales donde tienen compañeros, donde tienen jefes, donde tienen jerarquías, supervisores, controladores, coordinadores y así. Pero aquí nosotros, hermanos, tenemos una cabeza y todo el resto estamos en el mismo nivel. Y eso es porque así constituyó Dios para que nosotros podamos convivir. Y lo que nos demanda por sobre todas las cosas es que haya una unidad en Cristo. Cuando el hermano Matías encuentra una alabanza, la cual él con su evaluación vea que esto va a ser una bendición para los hermanos, esto nos va a unir a todos, porque habla del mismo evangelio, habla de la misma esperanza, todos vamos a cantar iguales, no es que trae alguna doctrina contraria. Entonces esas cosas es lo que nosotros en la membresía debemos de perseguir. Ahora, pregunta número 4. ¿Podemos leer, por favor? ¿Qué actitudes expresan las afirmaciones? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. ¿Qué hay de malo en esta actitud hacia los líderes cristianos? Véase el versículo 17 para observar una razón por la que los corintios podrían identificarse más con algunos líderes que con otros. Amén. El versículo 17 dice: siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos somos un cuerpo. Por eso me pido a Cristo bautizar, sino predicar el Evangelio, como cosa de sabiduría de palabras, para que no sea la palabra. Muy bien. ¿Cómo podemos responder esto, hermanos? En una iglesia local, muchas veces aquí mismo, cuando ciertamente como el pastor puede estar predicando inferior al que yo suelo oír, eso suele suceder. Sí. Por ejemplo, que yo he oído a un predicador elocuente, tremendo y que está lanzando una doctrina tremenda increíble, y entonces empiezo a despreciar a mi pastor. Eso puede suceder. Entonces, ¿qué pasa? No hay que predicar por nada. Entonces, y empiezo a apreciar más a otros predicadores que a mi cuerpo, a mi boca, a mi bebé. A lo que también oigo y traigo aquello que he oído y para dar, ¿verdad? Pero sí despreciar a mi pastor local, ¿verdad? Que Porque, es muy importante. porque al despreciar, estamos despreciando una providencia del propio Dios. Porque Dios es el que establece todo. Es el Dios que tiene como atributo la soberanía y tiene como atributo la fidelidad, que nos provee las cosas. Entonces es como nosotros estamos diciendo, ¿qué comeremos o qué vestiremos? ¿Por qué os afanáis? Muchas veces. Y esos son pecados, hermanos, que todos podemos estar involucrados a no ver a través de Cristo. En la pregunta dice, ¿qué actitudes pueden expresar las afirmaciones de yo soy Pablo, yo soy Apolos?
La actitud que expresa la afirmación yo soy Pablo, yo soy Apolos, es una de orgullo y exclusivismo. Mira, generalmente la doña. Vea, es para nosotros nombrarle al pecado en general, pero nosotros si le damos a dar un apellido a eso, es un orgullo y un exclusivismo. Esto no es un simple afecto cariñoso por un líder, no es un simple, ojo, ve más allá, ojo a la red, sino que es una devoción divisoria hacia un líder en oposición a otro líder y los cristianos que lo siguen. Vean allá, no veamos otro lado hacia otro lado, nosotros seguimos esto. Lo erróneo es de esta actitud es que da a los líderes humanos una especie de lealtad exclusiva que solo debería dárselo a Jesús. Usted va conducido hacia la idolatría directamente y resulta en divisiones dentro de la iglesia. Upea otra la división como consecuencia. Ese exclusivismo, eso de buscar solamente este nivel de categoría, como decía, de predicaciones, como decía el hermano, eso trae divisiones. Además, basado en la referencia implícita de Pablo en el versículo 17, parece que los corintios se aferraban a ciertos maestros no por su sana doctrina. Todos los hombres que menciona Pablo eran sanos en doctrina, sino por el estilo retórico que les gustaba más a ellos. Corintio en sí, como nación, que los griegos buscaban sabiduría. Entonces, generalmente, y yo les tengo que ser sincero, hermanos, en esto, yo estoy siendo un creyente en proceso de cambio de esa característica. Porque cuando uno está estudiando y ve como que tiene que ser así, ya empieza a categorizar ese nivel. Y es solamente el Evangelio que nos puede empezar a modificar de que ese no es el esquema correcto. Que el esquema completo, suficiente, perfecto, es Cristo. De manera que no hay un mejor transmisor del mensaje y de Dios mismo que no sea Cristo. Entonces, uno que no se asemeja con la forma que Él predica, sencillamente, hablándole a todos en un mismo lenguaje, predicando eso, no es igual que el maestro. Ese es el tema, hermano, que no que digas, no que sabe que bien que habla, sino que bien que se entiende lo que quiso transmitir. Amén. Porque eso es el tema de qué te sirve que hables en griego, en hebreo, pero la gente no entiende el evangelio. Sí. Porque eso es lo que va a cambiar la vida, el evangelio comprendido, de una manera entendible de que yo soy pecador, Cristo es santo y necesito arrepentir. Amén. Eso es lo que Amén. y su obra consumada. Tiene que ser el centro, amén, hermanos. Entonces, nosotros capaz, algunos de nosotros tengamos unas inclinaciones más a uno y más a otro, pero no permitamos de que sobrepase a la autoridad que tenga las escrituras en nuestro entendimiento. Si estamos siguiendo algunos vehementemente una serie de un estudio y está influenciándote mucho ese predicador o ese pastor, lo que tú no tienes que hacer es dejar de pisar la tierra y ver de que tus realidades son diferentes para justamente no ser confundidos. La pregunta número 5, ¿alguien? ¿Voluntario? ¿Cuál es la primera respuesta de Pablo a estas divisiones en el versículo 13? A ver, versículo 13. Lleva a Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? Ah. Nos lleva al cuerpo de Cristo, nos lleva a que somos un cuerpo en Cristo
Matías quería agregar. Sí, la siguiente pregunta va abarcando a partir dice, ¿por qué pregunta Pablo acaso no está viendo? ¿Qué nos enseña esto con respecto a la naturaleza de la iglesia? ¿Por qué la unidad de la iglesia es tan importante? Voy a verificar la 1 Corintios 12, que siempre quita que vamos a hablar. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo son muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean extranjeros, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Totalmente. Entonces, nosotros acá tenemos que escuchar que Pablo está mostrando esa división y dando una solución otra vez. Y esa solución está mostrando de que el que es la iglesia, el que es el dueño de la iglesia, ¿acaso está dividido? Que es Cristo. Está dividido. Y esas son las preguntas que él hace de manera que digan ellos, y lógico en ella ya puedo imaginar. Miren en qué pecado estamos metidos. Es más o menos para que ellos vean sus pecados. Es lo que él está transmitiendo ahí Pablo. Entonces, ¿acaso está dividido Cristo? Y eso ya la respuesta tenemos claro. Entonces tenemos que salir de esta práctica, tenemos que estar en la unidad de Cristo. Y cuando la pregunta número 6 que leyó el hermano, para poder cerrar con eso, es que nos dice, ¿por qué pregunta Pablo? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Qué nos enseña esto con respecto a la naturaleza de la iglesia? ¿Y por qué la unidad en la iglesia es tan importante? ¿Por qué es tan importante esta unidad? Porque Pablo ya tenía en mente sobre lo que era la intimidad con Cristo en su cómo tiene que ser la iglesia. Cristo no está dividido, así que su iglesia tampoco debería estar. Esto nos enseña que la unidad en la iglesia es importante porque refleja la misma unidad de Cristo y la unidad que tenemos con Él y en Él. La unidad de la iglesia testifica al mundo acerca de quién es Cristo. Entonces, ¿por qué es tan importante poder nosotros decir no está dividido Cristo? Y tampoco nosotros estamos divididos, nosotros estamos unidos. Y unidos en una misma esperanza, unidos en un mismo bautismo, en una misma adoración, en una misma predicación, en un mismo servicio. Eso es lo que nos va a llevar una vez que nosotros sepamos nuestros roles, nuestras vocaciones, nuestros llamados. Ahí que no se va a cumplir este que dice la oración de Cristo, para decir, y por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Más número 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, que si no hay unidad entre nosotros mismos, una persona incrédula que viene, ¿cómo? ¿Qué va a pensar lo primero? Lo primero que va a pensar es si entre ellos no hay unidad, acá está. Primero que hace. Sin embargo, si encuentra unidad entre el pueblo de Dios, eso va a causar un hambre, una sed de por qué. ¿Qué hay unidad si hay cosas tan diferentes? Total. Entonces, y eso muchas veces es lo que fue llevando a una decadencia a la iglesia, que vivía en esa circunstancia. O sea, que vivía enferma. Entonces, cuando uno es enfermo, ¿qué va a hablar de salud? ¿Cómo va a poder él hablar de que pesa ganar? Por eso es que la iglesia
ha perdido mucha fuerza, ha perdido autoridad en hablar y en proclamar la única verdad y la única esperanza. Por eso es que nosotros tenemos que otra vez limpiarnos, tenemos que otra vez corregirlo de perfecto y corregir conforme al estándar que es nuestro Señor Jesucristo y perseguir eso. Eso, hermanos, es las Escrituras nos motivan, y el estudio de esta serie fundamentalmente es a eso. Estábamos entendiendo así, recuerdan en la introducción del estudio los objetivos de la iglesia. ¿Cuáles eran los objetivos de ser miembro? Y poner mi nombre en una lista. Ese era el objetivo, y ese era el entendimiento pasado, y capaz muchos de nosotros estábamos ahí. Pero después, ahora el entendimiento va a que yo ayudo, colaboro a la madurez de mis hermanos, que yo tengo que ya empezar a mover mi pellejo, yo tengo que ya empezar a escribirle, yo le tengo que empezar a visitar, yo le tengo que hacer que mis bienes, mi todo esté a su servicio. Y por sobre todas las cosas alimentándole. Porque no es que solamente es el pastor pastorea. Todos nos pastoreamos otra vez unos a otros. Todos nos vigilamos otra vez unos a otros. Todos nos mantenemos otra vez firmes. Entonces, nosotros estamos siguiendo, y el objetivo es a que no permitamos que haya divisiones. Si tú estás percibiendo de que esto puede ser un peligro, que aquí a tanto esto genere que unos ya no se dejen de venir y otros empiecen a pensar así, empieza y actúa. Acércate a los hermanos para que podamos nosotros ayudar y detectar el mal de esa doctrina, el mal de ese pecado, y podamos dar fuerza y buscar la unidad. Hermano. Naturalmente. ¿Y qué es lo que suele pasar? ¿Dónde van los leones a atacar? Aquellos que se empiezan a ellos, saben que si se va directo al manar que está todavía, van a ser lastimados, porque las cebras, los búfalos, etcétera, tienen una fuerza increíble para los brazos y empiezan a ganar león. Imposible, inamovible, totalmente. Entonces, y por ese lado, el león rugiente anda buscando a quién devorar. Mapa la víctima también. Entonces, como conclusión, hermanos, cada miembro de la iglesia es llamado a superar las divisiones y buscar la unidad en la iglesia para reflejar la unión del Señor Jesucristo aquí en el mundo, manteniéndonos fieles a la única esperanza que es la que Cristo nos muestra en su palabra. Entonces, si no hay duda, consulta, ¿algo más? Sí. La gracia de Dios en estos tiempos puede vivir meditando pasajes de Biblia y me di cuenta de por qué es tan importante ser conocer desde el principio de Cristo. Pasajes bíblicos, si bien es todo textual, básicamente nos enseña que cómo es que tan fácilmente nosotros somos hijos santos. Y el primer paso para poder humillar y crecer en Cristo es contemplar a Dios y su santidad. Es decir, había pasajes que decía que si tú tienes un poquito muerto de eso ceremonialmente impuro, o sea, cosas que ni siquiera se te ocurre hacer esto, y en ese entonces te harán impresionante. Y ahí nos da cuenta de cuán grande, glorioso y santo es. Amén. Cuánto nosotros nos humillar. Amén. Por eso es que es tan importante los frutos que trae conocimiento de la palabra. Amén. Entonces, el Señor vaya produciendo eso en nuestros corazones, hermanos. Vamos a orar. Padre, nosotros nuevamente queremos invocar tu nombre. Es para darte gracias por este tiempo que tú nos has permitido en deleitarnos
en los manjares que tú pones en tu palabra. Hemos visto un problema que sucedió en tiempos, pero que tú por tu providencia has registrado en las Escrituras para que nosotros hoy podamos, Señor, estar en guardia, estar atentos a discernir lo bueno y lo malo, a poder buscar, perseguir, anhelar, trabajar para la unidad y no para la división. Oh Padre, permita, Señor, que nuestros corazones todos estén en una misma mente y en un mismo parecer, que todos tengamos una misma esperanza, que todos nuestros ojos no estén, Señor, levantados hacia arriba, hacia el autor de nuestra fe. Ayúdenos, Señor, como iglesias a poder trabajar en la unidad, en la fortaleza, en el estímulo del amor y de las buenas obras. Queremos glorificarte, queremos engrandecerte. Usa estos estudios para que muchos crezcan, sean edificados, sean madurados y tú lo uses poderosamente. En el nombre de Cristo es que oramos, pidiéndote todo. Amén.